Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. En el video de hoy te voy a contar todo sobre una de las fechas más importantes en la historia argentina, el 9 de julio de 1816, Día de la Independencia. 6 años antes, el 25 de mayo de 1810, se había dado el paso inicial, la formación de la primera junta, que fue nuestro primer gobierno autónomo. Argentina, claro, todavía no existía formalmente. Junto con los países actuales de Bolivia, Uruguay y Paraguay, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Un virreinato era un territorio colonial administrado por un representante del rey, el virrey. La primera junta expulsó de su cargo al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, pero declaró que gobernaba en nombre del rey legítimo de España, Fernando VII. ¿Por qué legítimo? En 1808, como parte de su expansión por Europa, Napoleón invadió España, obligó a renunciar al rey Fernando VII, lo encerró en un castillo en Francia y, en su lugar, puso a su hermano, José Bonaparte. Por eso, la primera junta decía que gobernaba en nombre de Fernando VII, pero en realidad quería declarar la independencia, solo que pensaban que no era el momento y no se sentían con fuerza suficiente para dar este paso tan importante. La primera junta envió expediciones militares para expandir las ideas de la revolución y asegurarse el reconocimiento en todo el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Pero en varios lugares, los enviados se encontraron con la oposición del ejército realista, o sea, las fuerzas militares que defendían a la corona española. Así comenzó la Guerra de la Independencia, que en realidad fue una serie de diferentes combates y campañas militares en América del Sur. La primera victoria del ejército revolucionario fue en la batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810, durante la primera expedición al Alto Perú, actual Bolivia. Este enfrentamiento se produjo a 25 kilómetros de Tupiza, a orillas del río Suipacha, en la intendencia de Potosí. El general Antonio González Balcarce primero simuló debilidad enviando testigos falsos para desinformar al enemigo. El día de la batalla ordenó que los refuerzos llegaran a pie para no ser detectados y ocultó a los soldados detrás de los cerros. Cuando todo estuvo listo, envió 200 hombres para abrir fuego, el ejército realista respondió el ataque y los revolucionarios empezaron a escapar. Engañados, pensando que estaban huyendo, los realistas cruzaron el río para atacar sin saber que en realidad estaban cayendo en una emboscada. Otro hecho destacado de este proceso es el éxodo jujeño, en 1812. Esta fue una retirada táctica ordenada por el general Manuel Belgrano, a cargo del Ejército del Norte. Belgrano no tenía hombres ni armas suficientes para enfrentar al ejército realista, que bajaba desde el Alto Perú. Entonces hizo que la población abandonara la provincia de Jujuy, hoy norte argentino, y destruyera todo a su paso: casas, cultivos, mercaderías, todo lo que pudiera serle útil al enemigo. Fue un recorrido de más de 360 kilómetros hasta la provincia de Tucumán, dejando atrás solo tierra arrasada. Esto le permitió al ejército del norte recuperar fuerzas para seguir luchando. El gobierno le ordenó a Belgrano retroceder hasta la provincia de Córdoba, pero Belgrano, apoyado por el pueblo tucumano, desobedeció esta orden y decidió pelear. El 24 y el 25 de septiembre de 1812 se produjo la Batalla de Tucumán, considerada el triunfo más importante y decisivo para la independencia de Argentina. Los realistas tenían el doble de hombres que las fuerzas patriotas, pero Belgrano compensó esta diferencia sumando voluntarios tucumanos. Estos refuerzos incluyeron un escuadrón de mujeres liderado por María Remedios del Valle, militar argentina afrodescendiente, conocida como la Madre de la Patria. Esta victoria salvó la revolución, frenó el avance de los realistas y los hizo retroceder hasta el norte, recuperando el control de la región. Este control se hizo completo con una segunda victoria de las fuerzas de Belgrano en la Batalla de Salta,
el 20 de febrero de 1813. Fue la primera victoria donde los patriotas utilizaron la bandera argentina, creada por Belgrano un año antes, consolidando la independencia de las provincias del norte. Una vez resuelto, momentáneamente, el Frente Norte, las fuerzas independentistas tenían que resolver el Frente Oriental, o sea, el este. Los ataques de los realistas, que venían en barco desde el puerto de Montevideo, actual capital de Uruguay, representaban una amenaza constante. Y acá les presento al padre de la patria, el general José de San Martín. San Martín nació en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, Argentina. Cuando tenía 6 años, se mudó con su familia a España y allá se formó como militar. Pero cuando se enteró de lo que estaba pasando en América, renunció al ejército español y el 9 de enero de 1812 volvió al Río de la Plata para luchar por la independencia. Con este fin, exactamente una semana después de volver, San Martín creó una unidad militar profesional, el Regimiento de Granaderos a Caballo. El bautismo de fuego fue la victoria en el combate de San Lorenzo, al sur de la provincia de Santa Fe, el 3 de febrero de 1813, la única batalla de San Martín en territorio argentino. Este enfrentamiento es recordado por el acto heroico del sargento Juan Bautista Cabral. En medio del combate, un disparo alcanzó al caballo de San Martín y cayó sobre su pierna, dejándolo inmovilizado en el suelo. Un soldado español estaba a punto de clavarle una bayoneta y, en ese momento, el sargento Cabral interpuso su cuerpo como escudo para salvarle la vida. Cabral murió horas más tarde por las heridas y, según cuenta el mismo San Martín en una carta, sus últimas palabras fueron: «Muero contento, mi general. Hemos batido al enemigo». Mientras tanto, en España, Napoleón estaba siendo derrotado y, estratégicamente, decidió reconocer como rey legítimo a Fernando VII, quien volvió al trono en marzo de 1814. La máscara de la Revolución de Mayo, de gobernar en nombre de Fernando, se había terminado y el rey quería reconquistar sus territorios en América. Los realistas estaban ganando en el Alto Perú y, desde allá, pensaban atacar e invadir todo el territorio actual de Argentina, teniendo como objetivo final la ciudad de Buenos Aires. A partir de este momento, se hizo necesaria una declaración formal de independencia. Con este objetivo, el 24 de marzo de 1816, en la ciudad de Tucumán, se reunieron los representantes de las diferentes provincias del Río de la Plata. Fueron semanas de intensas discusiones en torno a la forma de gobierno y también la distribución de poder entre Buenos Aires y el resto del futuro país. Finalmente, el 9 de julio de 1816, los 29 diputados reunidos en el Congreso de Tucumán firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Pero por supuesto, los españoles no iban a quedarse de brazos cruzados. En el norte argentino, las fuerzas del general Martín Miguel de Güemes continuaron la incansable lucha contra los realistas. Por otro lado, el general San Martín se puso al mando del ejército de los Andes para avanzar hacia Chile y llevar a cabo una de las mayores hazañas militares en la historia universal. Pero eso te lo voy a contar en otro capítulo. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si sabían cuándo era el Día de la Independencia en Argentina, si conocían algunos de estos personajes históricos, qué hecho les sorprendió más, lo que quieran compartir. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche, donde estés, y nos vemos la próxima. Chao.